todos, hoy voy a preparar una tarta de zanahoria sin gluten, jugosa y riquísima. Y lo mejor de todo es que se prepara con ingredientes muy sencillos. El bizcocho es muy jugoso gracias a la zanahoria y al coco rallado que lleva. Y la crema de queso y limón combina increíblemente bien con él. Además, esta tarta no es excesivamente dulce. Está simplemente riquísima. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar esta tarta de zanahoria sin gluten. Acuérdate lo primero de sacar del frigorífico la mantequilla que lleva el relleno para que se vaya ablandando. Pela y raya las zanahorias por el lado fino del rallador. Y si quedara algún trozo grande, es mejor que lo retires. A continuación, separa unas cuantas nueces que usarás en la decoración y pica el resto bien fino. Esto que tengo aquí es coco rallado. No es harina de coco. La harina de coco está más desgrasada y necesita mucho más líquido. Emplea coco rallado y no harina de coco, porque es muy posible que no te salga el bizcocho. En mi caso es algo grueso, así que voy a molerlo un poco con el molinillo de café, pero sin abusar para que no manteque con la grasa que tiene. Esto de aquí es harina de arroz. Voy a añadir un poco de polvo de hornear, lo que en España se conoce como levadura química o de repostería. Y en mi caso lo voy a tamizar, ya que esta marca forma muchos grumos. Voy a añadir también la canela y voy a remover todo bien. Voy a preparar también el molde. El mío tiene 21 centímetros de diámetro y como ves he cubierto la base con papel de horno y lo voy a engrasar. Ahora puedes comenzar a calentar el horno a 180 grados. A continuación mezcla todo en un cuenco grande. Comienza añadiendo los 4 huevos y batiéndolos hasta que espumen ligeramente. Ahora añade el azúcar y el aceite, en mi caso de girasol. Preferiblemente añade ahora la ralladura de limón, que yo me la he olvidado y la he añadido después. Vuelve a batir hasta que emulsione. Ahora tamiza la mezcla que has preparado antes. Lo mejor es añadir en tandas para que se formen menos grumos. Lo dicho, como me había olvidado la ralladura de limón, la añado ahora, no cambia nada. Cuando se haya mezclado todo bien, añade el coco rallado y remueve nuevamente hasta que se integre en la masa. Ahora añade la zanahoria y la nuez y como ves, remuevo con la espátula y no con las varillas, porque si no, se quedan enganchadas todas las hebras de la zanahoria. Asegúrate de que se reparte todo bien. Vierte la mezcla en el molde que habías engrasado y sacúdelo un poco para que se reparta bien. Y cuando el horno esté caliente, introduce el molde a altura media y hornea unos 40 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo. Pasado este tiempo, abre el horno y aparta la cara, que saldrá bastante vapor. Pincha el centro del bizcocho con un palito y si sale limpio, apaga el horno y saca el bizcocho. Desmola directamente y deja enfriar dado la vuelta para que se aplane un poco la pancita que le había salido. Ves que ha tomado bastante color, se debe a la zanahoria y no a que esté demasiado hecho. Ya verás al cortarlo que está en su punto. Deja enfriar completamente. Cuando el bizcocho haya enfriado, córtalo a la mitad. Tal como te decía, está horneado el tiempo justo. ¿Ves que los bordes, si no, serían gruesos? El color oscuro se debe, tal como te decía, a la zanahoria. Y te recomiendo quitar la capa superior, que es menos delicada. Basta con un par de milímetros.
Para preparar la crema, comienza mezclando el azúcar con el zumo de limón, de forma que el azúcar se vaya disolviendo. Ahora bate la mantequilla, que debe estar bien blandita, para que sea fácil mezclarla con el resto de ingredientes. Si te habías olvidado de sacarla, no la calientes, para que no se separe el suero de la grasa. Simplemente dale tiempo a ablandarse. Añade el queso crema. Yo empleo un queso de untar tipo Filadelfia. Añado también la ralladura de un limón y bato todo bien. Por último, añade la mezcla de azúcar y zumo de limón y mezcla nuevamente. Voy a mezclar un poco con la espátula, ya que las varillas no suelen llegar bien al fondo. Para repartir la crema, encuentro práctico hacerlo poco a poco y en ambas tapas en paralelo, para calcular mejor la cantidad a usar en cada una. Aunque veas que gira, no estoy empleando un torno para tartas, es un plato normal y corriente. Voy añadiendo y voy extendiendo. Puedes añadir mitad de mitad, o añadir un poco más en la parte superior, y después cubrir el contorno como voy a hacer yo. Lleva el frío hasta la hora de consumir para que la crema solidifique y la tarta se asiente. Y en el momento de servir, decora con las nueces que había reservado. Es mejor hacerlo ahora para que no se ablanden en el frigorífico. Y ya solo queda cortarla para ver cómo ha quedado por dentro. Conviene que piques las nueces pequeñas para que no se te rompa mucho la miga al cortar la tarta. Mira qué corte más bonito tiene. Pero voy a tomar un trozo con un tenedor, que así no se aprecia lo suelto que queda el bizcocho. Bueno, está buenísimo. La combinación del bizcocho con la crema de limón es riquísima, está tan jugoso, está tan rico. Si guardas la tarta en frío, aguanta perfectamente un par de días. Y lo cierto es que no solo no se seca, sino que tengo la sensación de que está más rica cada día que pasa. Y nada más por hoy. Yo voy a terminar este trozo de tarta de zanahoria y espero que os animéis todos a preparar una igual en casa. Un saludo a todos.